nos tomará solo un momento bucear en el pasado de este pueblo para comenzar a comprender el presente que a lo largo de una centuria ha sembrado la vida de su gente. Es que al pie del imponente lago se alza una de las poblaciones más activas del país, conformada por aquellos que abandonaron su tierra natal, acompañados por otros que nacieron aquí, al pie de la cordillera, con su grandiosa belleza natural. Bariloche, 100 años de futuro. Los conquistadores españoles buscaron con afán en toda América la legendaria ciudad de los Césares. Algunos creyeron ubicarla a orillas del Gran Lago. Por ello, en 1821, el capitán Juan Fernández y sus hombres son enviados desde Chile, descubriendo el lago Nahuel Huapi en medio de un paisaje de ensueño. Sacerdotes misioneros llegaron entonces para catequizar a los habitantes de la región, emprendiendo el mismo camino que casi 2 siglos antes transitaron Diego Rosales y Nicolás Mascardi. Ahora son los padres Guillermo y Gaspar López los que descubren el paso Buriloche, guardado celosamente por los nativos. A mediados del siglo XIX, Vicente Pérez Rosales descubre el paso que hoy lleva su nombre. Pero es en 1876 el momento en que arriba el primer argentino, Francisco Pascasio Moreno, enarbolando la bandera argentina a orillas del Nahuel Huapi, el 22 de enero de ese año. Dos años más tarde, el gobierno de Nicolás Avellaneda comienza la campaña de consolidación del territorio nacional. Así es que Julio Argentino Roca, su ministro de guerra, inicia la campaña para extender la frontera hasta la región denominada Patagonia. Siguiendo la ruta del río Limay, la columna expedicionaria del coronel Conrado Villegas llega en abril de 1881, tomando posesión del territorio para la nación argentina. Los modernos elementos utilizados como el telégrafo, el ferrocarril y las carabinas Remington terminaron por vencer a los naturales de la zona, doblegando a su paso la resistencia de mapuches y araucanos. El cacique Modesto Inacayal y sus familias, moradores de estas tierras, deben trasladarse más al sur, a pedido del ejército. Los marinos, remontando las aguas del Río Negro primero y las del Limay después, llegan en 1883 con una lancha, la Modesta Victoria, al mando del teniente Eduardo O'Connor. De ella deriva el nombre de la primera embarcación turística del lago. Así, la gobernación de la Patagonia se transforma el 16 de octubre de 1884 en un conjunto de territorios nacionales. A partir de ese momento, comienzan a llegar los primeros pobladores. Unos lo hacen desde el oeste, son agricultores. Otros lo hacen desde el este, son ganaderos. Entre unos y otros, arriba un verdadero pionero, Carlos Wiederhold, estableciéndose a orillas del lago en 1895, dedicado al comercio y al transporte de mercaderías. Tras él, lo hacen varias familias que comienzan a poblar sus alrededores. Es en 1902, fecha del laudo arbitral de la corona británica, que aleja los vientos de guerra y define la frontera de Argentina y Chile, por lo que esta zona del país queda incorporada al territorio argentino. El Gobierno Nacional decreta el 9 de abril de 1902 la formación de una colonia agrícola con el nombre de Nahuel Huapi. Poco tiempo después,
el ahora presidente de la Nación, general Julio Argentino Roca, dicta el 3 de mayo de 1902 un decreto reservando 400 hectáreas para la fundación de un pueblo. Casi en paralelo con la fundación oficial, se produce un hecho trascendente que abroquela para siempre el destino de este pueblo con su entorno natural. El origen de los parques nacionales argentinos se remonta a la donación de 3 de las 25 leguas que el perito Francisco Pascasio Moreno realizó un año después, el 6 de noviembre de 1903. Una porción de tierras que abarca la zona de Puerto Blest, Los Cántaros y Laguna Frías, obsequiadas por la Nación por su intervención en el arbitraje de límites con Chile, convirtiéndose de esta forma en la primera área protegida del país. Son los años en que la historia comienza a tejerse junto a la leyenda de aquellos que visitaron esta zona, como Butch Cassidy, en el viejo boliche junto al río Limay. Tras la donación inicial del perito Moreno, un decreto de 1903 reserva otras 43.000 hectáreas a las que también se integran tierras de la colonia agrícola pastoril. Con otro decreto del entonces presidente Hipólito Yrigoyen de 1919, se amplía el área, creándose entonces el Parque Nacional del Sur, que hoy cuenta con 712.000 hectáreas protegidas. 5 años después, el presidente Marcelo Torcuato de Alvear crea en 1924 la Comisión Pro Parque Nacional, pero finalmente en 1934 la Ley 12.103 crea la Dirección de Parques Nacionales, siendo durante los primeros 10 años Ezequiel Bustillo su presidente. Pero el pueblo vivió aislado por las enormes distancias que lo separaban de la costa y la falta de comunicaciones. Una fila de carros tardaba cerca de 3 meses en recorrer la huella que la unían con Puerto Madryn o Neuquén. Solo llegar hasta Chile demoraba no menos de una semana, atravesando a su paso lagos y caminos. Su desarrollo comenzó con la mensura y adjudicación de lotes, destinando las casas de madera de ciprés o alerce con techo a 2 aguas a los primeros colonos. Recién en 1913 se organizó desde Neuquén, punta de riel del Ferrocarril del Sud, que la unía con Buenos Aires, el servicio de transporte en automóviles, logrando unir los 420 kilómetros que separan Neuquén de Bariloche en el módico tiempo de 36 horas. Acortando distancias, el 27 de octubre de 1921 se realiza el primer vuelo que une San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, con la joven población. Pocos años después, el 26 de julio de 1927, el lugar conocido con el nombre de San Carlos es adoptado definitivamente. Así nació, a orillas del Gran Lago, la hoy San Carlos de Bariloche. Por la misma época, después de un largo viaje en tren desde Buenos Aires a Neuquén y desde allí en auto hasta Bariloche, llegaba el primer contingente de turistas. Es 1931. El 13 de agosto de ese año, Juan Neumeyer, Emilio Frey, Reinaldo Knapp y Otto Meiling fundan el Club Andino Bariloche, entidad pionera en Sudamérica que incorpora la actividad del esquí al increíble entorno natural, visitando, escalando y reconociendo los distintos cerros, valles y lagos de la región.
Las primeras competencias se desarrollaron en el Cerro Otto, participando una docena de deportistas. Al final del día, el hoy desaparecido Hotel Suizo recibió a los participantes en un baile social, eligiendo a la Reina de la Nieve, iniciando una tradición que cada año se renueva con las nuevas generaciones que toman la posta en el incesante andar por cerros y montañas. Con la terminación en 1934 de la red ferroviaria de Trocha Ancha, tras vencer innumerables inconvenientes económicos, Bariloche recibe al primer ferrocarril, rompiendo así un largo periodo de aislamiento. Al iniciarse el turismo, creció el interés por preservar la flora y la fauna de la región. Con la dirección de su hermano, el arquitecto Alejandro Bustillo, se construyeron obras edilicias que dieron el perfil arquitectónico definitivo de la ciudad. La época de Bustillo fue la del turismo de familias ricas que se instalaron en la zona del lago Nahuel Huapi y levantaron estancias en sus alrededores. Es la época de la Segunda Guerra Mundial, momento en que se construyen casas de estilo alpino de veraneo, reemplazando de esta manera sus vacaciones europeas. Pero el turismo no es en Bariloche un hecho reciente. El tráfico turístico a Chile fue abierto en 1913 por Ricardo Schulz, quien condujo a un grupo de franceses desde Buenos Aires, pasando por Bariloche hasta Puerto Montt, habilitando a lo largo del camino hoteles en distintos lugares, en un recorrido turístico que sigue realizándose en ambas direcciones hasta nuestros días. También en 1913 la visitó el expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, y tras su paso por Buenos Aires en 1930, invitado por Aarón Anchorena, la visita del príncipe de Gales a Bariloche marca un nuevo escalón en las presencias ilustres. Ubicado en el istmo que separa los lagos Nahuel Huapi y Moreno, el Hotel Llao Llao se inauguró en 1938. Arrasado por un incendio, al año siguiente fue reconstruido en hormigón y mampostería. Para su construcción se talaron más de 5.000 ejemplares de cipreses, eliminando el bosque circundante para dar lugar a los jardines. La ubicación del hotel domina el paisaje, siendo esta quizá una de las zonas más bellas del país. Cerrado durante muchos años, fue reabierto en 1993, al ser vendido por Parques Nacionales con una fuerte inversión privada. Su nivel internacional, su clásico jardín de invierno y el campo de golf de 18 hoyos lo convierten en uno de los hoteles más importantes del mundo. A su lado se levanta la Capilla San Eduardo, construida en la década del 40, en total armonía con su entorno. Absolutamente restaurada, hoy en su interior pueden apreciarse vitrales del artista Marcos Hermann y una obra en forma de cruz de Raúl Soldi, ubicada sobre el altar. La península Llao Llao posee un puerto lacustre. Puerto Pañuelo es el punto de salida de excursiones que recorren el lago Nahuel Huapi y conectan desde Puerto Blest con el cruce de los lagos rumbo a Chile. La zona puede visitarse desde diferentes miradores que bordean el lago, siendo bellas postales que cada visitante lleva de recuerdo. Rodeados por las aguas del lago Moreno, llegamos hasta el camping musical. Esta es la historia de Linda y Máximo Rautenstrauch,
quienes a partir del verano de 1949 convocaron a un grupo de músicos, quienes, durmiendo en carpas, ofrecieron conciertos de cámara y cursos para becarios, dando origen con posterioridad a la Camerata Bariloche, la que trasciende con su música nuestras fronteras. Muy cerca de allí se encuentra el Hotel Tunquelén, construido por el doctor Parodi Cantilo. Albergó a la clase alta argentina y es el sitio donde estuvo detenido tras su derrocamiento el presidente Arturo Frondizi entre 1962 y 1963. Con el motor de parques nacionales, la ciudad comienza a vivir grandes transformaciones a partir de su plan maestro. A 12 kilómetros de Bariloche comienzan en 1938 las obras de construcción en el Cerro Catedral para convertirlo en un centro de esquí a nivel internacional, contratando al campeón suizo Hans Nobel. El 11 de noviembre de ese mismo año es botada en las aguas del Nahuel Huapi, tras un largo trabajo en el armado de la nave, la modesta Victoria, completándose así un nuevo eslabón en el programa trazado. Seis años después, se inauguró el Hotel Nacional de Turismo Catedral. En tanto, finalizada la Segunda Guerra Mundial, pudo ponerse en funcionamiento en 1950 el cable carril, permitiendo desde entonces acceder a él a través de diferentes medios de elevación, tanto en invierno como en verano. El Centro de Deportes Antonio Lynch reúne la suma de las actividades invernales. Sus excelentes pistas de esquí se ubican entre los 1050 y los 2000 metros. Desde lo alto, descubrimos un nuevo punto de observación del lago Nahuel Huapi, el lago Moreno, la península de Huemul y la Sierra Cuyín Manzano. La Villa Catedral, ubicada a su lado, fue creciendo en servicios relacionados al esquí, sedes de clubes, hoteles y centros comerciales, destacándose por su estilo la capilla de la villa. Pero el crecimiento arquitectónico también se inició en el centro urbano de Bariloche. En 1940 se inaugura el Centro Cívico, proyectado por Ernesto de Estrada. Abierto hacia el lago, rodea la Plaza Expedicionarios del Desierto, en cuyo centro se encuentra el monumento a Julio Argentino Roca. Inspirado en las construcciones de estilo alpino, la municipalidad local ocupa el edificio central, distribuyéndose en otros edificios el ex correo, hoy Consejo Deliberante, la policía, el museo y la biblioteca. La Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento posee alrededor de 35.000 volúmenes. Su auditorio es uno de los puntos de encuentro de los vecinos de la ciudad para conferencias, proyecciones cinematográficas, eventos musicales y culturales. El Museo de la Patagonia alberga una importante colección que permite reconstruir la historia de esta zona geográfica del país. Recorrer sus salas es una manera de conocer cada uno de los momentos trascendentes de la conquista y colonización de la región. En el centro cívico se destaca el reloj de la torre,
el que al dar las 12 campanadas en cada mediodía muestra imágenes simbólicas, deteniendo el pulso ciudadano por breves momentos. A través de las arcadas del centro cívico se accede a la calle Mitre, la principal arteria comercial de la ciudad. Su construcción en el viejo emplazamiento del aserradero de Primo Capraro provocó un cambio en la urbanización que del este se fue desplazando hacia el oeste. Sobre la calle paralela, San Martín, se ubica la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, construida en 1936 bajo un proyecto de Alejandro Bustillo. La avenida costanera 12 de octubre conforma el perfil de la ciudad. Algunos edificios de interés se encuentran en ella. Ellos son dependencias de parques nacionales y la escuela número 266, construidos en la década del 40. Pero el más importante es, sin dudas, la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, un edificio neogótico proyectado ad honorem por el arquitecto Bustillo. Su imponente construcción comenzó en 1946, pero nunca se terminó, a excepción de su acceso principal. Sus laterales están ornamentados con más de 45 vitrales que resumen temas religiosos e históricos, constituyéndose en un orgullo de los barilochenses. Antecesora a la Gran Catedral, la Capilla de la Inmaculada Concepción fue declarada Monumento Histórico Nacional. Movida de su emplazamiento original, fue edificada en madera en 1905 por iniciativa del padre Zacarías Genghini. Desde su actual entorno, puede verse el centro de la ciudad y la iglesia catedral. El nuevo puerto de San Carlos comenzó a ser construido en 1989, ya que el antiguo muelle fue destruido en 1960 por el terremoto que asoló la región de Valdivia, en Chile. El movimiento sísmico también destruyó las instalaciones del Club Náutico Bariloche, fundado en 1947, reconstruido en 1976. Desde allí, casi un centenar de embarcaciones participan de sus regatas y actividades náuticas. El contraste con el estilo de la ciudad de Bariloche aparece en la explosión del turismo estudiantil. Cercanas al monumento a San Martín se encuentran muchas discotecas sobre la avenida costanera, mientras que el casino ofrece día a día a sus apostadores una gran cantidad de máquinas tragamonedas y mesas de juego. Siguiendo por la avenida Bustillo, el paisaje dominante está formado por casas con grandes jardines. Aquí se encuentran las laderas del Cerro Rungue, descendiendo hasta el lago, cubiertas de bosques de coíhues y cipreses, separando al casco urbano de Bariloche del barrio Melipal. Una pequeña erosilla permite ver desde aquí una nueva perspectiva de la ciudad. A lo largo de la ruta vamos deteniéndonos en diferentes miradores. Así la ciudad va alejándose de nosotros. Sobre el kilómetro 8 de la ruta al Llao Llao encontramos Playa Bonita, la que se destaca en verano por la importante cantidad de visitantes. Desde aquí se puede navegar a la isla Huemul, donde se encuentran las instalaciones del Centro Atómico, que funcionó desde 1949 y hasta 1953,
dirigido por el desaparecido Ronald Richter. Pero de aquel fracaso se desarrolló rápidamente el Centro Atómico Bariloche, un centro de investigación dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sus principales actividades son la investigación y desarrollo en las áreas de física básica y aplicada e ingeniería nuclear, y la formación de recursos humanos de excelencia, construyéndose a fines de los años 70 un reactor experimental para la enseñanza. Bajo su jurisdicción se encuentra el Instituto Balseiro, un centro de formación de profesionales en las carreras de física e ingeniería nuclear, siendo asimismo una unidad académica dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. En septiembre de 1976 nacen las empresas de tecnología de punta INVAP y Altec. Más allá de la fabricación de reactores nucleares para exportación, el punto más alto en desarrollo tecnológico fue sin dudas el lanzamiento a bordo del transbordador espacial estadounidense Delta II a fines del año 2000 del satélite SAC-C, íntegramente desarrollado y fabricado en las instalaciones de INVAP en Villa Golf, en Bariloche. Este es el primer satélite de observación terrestre y el tercero en una serie de misiones del programa espacial argentino.